¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Estamos aquí en un nuevo vivo de cafecito o tecito, lo que sea que a usted les guste, porque hay quien me dice, a mí no me gusta el café. Bueno, entonces un tecito terapéutico con vos, conmigo, con quien quiera acompañarnos, un matecito para los que son de Argentina y del sur y tomen mate. A mí es que me fascina el café. Entonces, para mí será un café terapéutico con Teresa. Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio de este café terapéutico con vos, conmigo, ¿verdad? En el que lo que vamos a hablar es un poquito acerca de lo que ya venimos hablando en todos estos vivos, que es el tema central para mí de la psicología, el tema central del desarrollo personal, del desarrollo espiritual, que es ser cada vez más auténtico. Les recordamos que, hola Andy, ¿qué tal? Bienvenido. Les recordamos que tenemos unos vivos programados todos los miércoles a las 9 hora Costa Rica, 9 de la mañana hora Costa Rica, y las 11 hora bolivariana, y tienen que sacar la cuenta a ver para su país cuánto sería. Yo sé que es, por ejemplo, a las 12 en Argentina, es a las 10 en Ecuador, en Perú, creo que es una hora después, también en México es a la misma hora, a las 9. Ustedes tienen que ver cómo es en su país, pregúntenle a Google qué horas son las 9 de la mañana, hora Costa Rica, y ponen el nombre del país y ahí les sale, porque a veces los países, según las estaciones en las que estén, tienen cambio de fecha. Bueno, estamos aquí en Costa Rica, es el trópico, pero normalmente no hace tanto calor porque vivo en el Valle Central, en Cartago, entonces generalmente hay como un fresquito rico del clima ese como de montaña, pero últimamente hemos tenido una ola de calor terrible. Está por empezar la temporada lluviosa, cuanto más calor hace, más se va poniendo caliente, caliente, hasta que empieza la temporada lluviosa. Soy psicóloga, soy psicopedagoga, también tengo estudios en teología, me gusta mucho todo esto de relacionar el tema de la psicología con el tema de la fe. Justamente por eso esta cuenta se llama Vida Mejor, Psicología y Fe. Hola Matías, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos, quédense ahí. Bueno, es una hora que a lo mejor hay mucha gente que no está, que está trabajando, pero que después puede igualmente ver el vivo. Entonces me estaba presentando para los que no me conocen. Les contaba que soy psicóloga, formo parte de la comunidad de psicólogos digitales, Be Positive, que generalmente estamos haciendo muchos vivos, prestando un servicio de ayuda muy importante para todo esto que empezó luego de la pandemia, que vino toda una alarma ante todo lo que son trastornos depresivos, trastornos de ansiedad. La Organización Mundial de la Salud decretó que estamos en alerta mental, ¿verdad? En alerta para lo que son las enfermedades mentales. Y como a mí me gusta más especializarme en prevención, o sea, en todo lo que es el desarrollo personal, porque pienso que ahí empieza todo antes de que uno ya caiga en crisis. Entonces, por eso justamente dije, bueno, los vivos son un elemento maravilloso para poder no solo relacionarme con más gente, estar en contacto con más personas, sino más que nada para poder prevenir todo esto, ¿verdad? Matías dice, sí, de gratitud con una relación de ser humano puede destruir una relación en plena pandemia. Sí, 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 y se ha visto muchos casos, ¿verdad? En pandemia de parejas que acabaron todo por estas situaciones, ¿no es cierto? De repente nunca se veían y empiezan a estar, digamos, los esposos en la casa todo el tiempo, entonces tienen que aprender
a convivir. Acá dice Matías, vean qué interesante. A mí me gusta hacer siempre este vivo sola, a veces lo hago acompañada, pero generalmente me gusta hacerlo sola. Y el del miércoles en la mañana hacerlo con alguna compañera de psicóloga, ¿verdad? Que lo voy a hacer este miércoles con Priscila Reyes de Bolivia. Dice Matías, me puse de novio en plena pandemia, en plena manera, de tal caso que me junté con una crisis de emociones gratas e ingratas. Por supuesto, estábamos todos desbordados en plena pandemia, hubo mucho miedo, se dispararon los trastornos de ansiedad justamente por la falta de control de la salud que tuvimos, porque de repente algo que ya nosotros teníamos manejado, ok, si me siento mal voy al médico, el médico me da una pastilla, me curo, etcétera. De repente con el COVID se prendió ahí un estado de alerta, una alarma roja en toda la población, miedo, ¿verdad? Miedo a perder la vida y bueno, todo eso, ese sentir que perdíamos el control en las cosas que por ahí sentíamos que teníamos más control, como el sistema de salud, nos puso a todos totalmente ansiosos y se activó mucho esto de los celos, como vos decías, Matías, con los novios y todo, porque al principio recordemos que no hacíamos nada, estábamos en nuestras casas viendo a ver qué era lo que iba a pasar. Después es que la gente empezó a trabajar virtualmente desde su casa, pero al principio entonces había que estar en casa y entonces los novios no se podían ver porque cada uno estaba por ahí en su casa, a menos que fueran parejas que estaban conviviendo, y entonces empieza ese control, ¿no? ¿Y dónde estás? ¿Y qué estás haciendo? ¿Y con quién estás? ¿Verdad? Aquí sigue contando Matías su caso, qué interesante. Dice, se habló mucho con la pareja, pero la crisis desbordó metiéndose en vía economía y el resultado es pérdida en la emoción. Si se... Ok, bueno, algo entiendo de lo que me estás diciendo, que con toda la crisis que hubo, ¿verdad? De salud, también hubo una crisis económica, y la hubo post pandemia, ¿verdad? Y esto afectó mucho las relaciones de pareja, las familias. Dicen que cuando los problemas económicos entran, ¿verdad? En una relación, no sé cómo es la frase, pero entran por la ventana, el amor sale. Cuando empiezan los problemas económicos, el amor sale por la ventana. Es muy difícil superar momentos tan difíciles como son las situaciones económicas en una relación de pareja. Cuando todo está bien, entonces, bueno, parece que no hay dificultades, que todo, ¿verdad?, está bien. Bueno, entonces, desde entonces, con la comunidad de psicólogos Be-Positive venimos haciendo vivos justamente para todo esto, ¿verdad?, de prevención. Y una de las formas de prevenir las dificultades emocionales, sean de no estar triste, de no estar estresado, es justamente ser auténtico con uno mismo, ser auténtico con Dios, ser auténtico con los demás. Y esto es muy difícil. Yo no sé si ustedes han visto otros vivos que he hecho acerca del tema de la autenticidad. Me gustaría que pongan ahí algún comentario acerca de si les parece que la autenticidad es central a todo lo que es el tema del desarrollo personal, del bienestar emocional. Y espiritual, ¿verdad? Porque partimos del hecho de que somos seres integrales, ¿verdad? Somos seres integrales bio, o sea, cuerpo, psico, que serían emociones, pensamientos, y espirituales, que ahí van todas nuestras creencias, nuestra concepción del mundo, nuestra concepción de los demás, o sea, del ser humano, nuestros valores, las fortalezas que nosotros tenemos. Acá dice Matías, y más cuando toca el tema del dinero. Sí. Si hay problemas de dinero en un matrimonio,
va a parecer que hay problemas de todo, ¿verdad? Y por ahí van a terminar queriendo ir a terapia de pareja para solucionar sus problemas de comunicación, y en realidad lo que pasa es que hay una situación más básica por debajo, porque las necesidades económicas son de las necesidades básicas, ¿verdad? De las personas. Todos deberíamos, en el mejor de los casos, tener cierta independencia económica. Esto quiere decir tener la posibilidad de ganar nuestro dinero sin que tengamos que estar en una situación de quiebra o de que todo se va a venir abajo. O sea, tener cierta libertad económica. Y esto implica tener no solamente un salario, ¿verdad?, que nos estemos ganando periódicamente, sino poder tener cierta capacidad de ahorro, aunque sea de un poquitito, ¿verdad?, como un 20%, para guardar para el tiempo de las vacas flacas, ¿verdad? Porque siempre, y eso es lo que cuesta mucho hoy en día, la gente no ahorra o se endeudan con las tarjetas de crédito. O sea, hay que tener muchísimo cuidado con eso. Si uno las va a usar, tiene que estar completamente al día, mes a mes, y si no, mejor no usarlas y tener tarjeta de débito y usar la tarjeta de débito, que es de lo propio que uno va ganando. La cuestión es que, claro, hoy en día con toda esta cuestión de pérdidas de trabajo, ¿sí?, de tanta globalización, ¿verdad?, tantas grandes empresas que van dejando de lado a las empresas, no le van quitando campo a las empresas pequeñitas o familiares. Bueno, muchas personas pasa que se encuentran sin trabajo. Otra situación típica en los casos de dificultades económicas aparece cuando si el varón pierde el trabajo y viven solo del sueldo de la mujer o del sueldo, ¿verdad?, de la pareja, de la otra persona, empieza toda una dinámica diferente. Saludo a Palerm Carmen y Jesús Torres. Hola. Entonces empieza una dinámica diferente, tienen que pensar de nuevo qué presupuesto van a tener, cómo van a gastar las cosas, y generalmente en casi todos los casos, cuando la mujer es la que trabaja, toma las riendas, toma el control, y el hombre empieza a sentirse un poquito ahí disminuido. Bueno, todo este tema de pandemia, el tema económico, no era el tema que pensado, planeado, pero es a raíz de un comentario que me hizo Matías, que está ahí en el vivo. Entonces me comentaba cómo empezó a tener problemas con su novia, con la cual se había puesto de novio durante pandemia, y bueno, y cuando se juntó la cuestión económica, entonces se puso peor la cosa, ¿sí? Todo esto es porque yo hablaba de cómo empezamos a ser vivos, y bueno, que empecé a ser vivos en tiempos de pandemia. Justamente yo creo que fue de mi lado por una necesidad de conectarme, porque eso, ¿verdad?, de estar ahí aislada, pero también para la prevención de trastornos mentales, que es una de las consecuencias que nos trajo todo esto de la pandemia, según dice la Organización Mundial de la Salud. Bueno, saludo a todos quienes están, ojalá que se queden. El tema de hoy es justamente cómo ser auténtico. Yo les vengo a traer 3 tips, ¿verdad?, de autenticidad que ustedes pueden aplicar con ustedes mismos y que pueden ayudarles a otras personas, porque lo primero que se pierde cuando uno está mal, cuando uno está triste, cuando uno está ansioso, es esa autenticidad, es esa capacidad de ser uno mismo, ser como uno es, de estar satisfecho con cómo uno es, porque uno empieza a través de diferentes situaciones en la vida, cuando somos chiquillos y más adelante, empieza uno a vivir sufrimientos que le van dejando muchas heridas emocionales, ¿sí?
Y todo eso hace que se desdibuje esa presencia real y auténtica, así como Dios me creó, como Él quiere que yo sea, acerca de esa misión, esa vocación que yo tengo. Entonces empezamos a desarrollar otras formas de ser o máscaras, las llamaría yo, que no son nuestro yo auténtico, pero como desarrollamos todo eso como a modo de defendernos de todas las cosas negativas que nos pasan, nosotros nos creemos que somos así. Entonces, si en algún momento nos lastimaron, empiezo a actuar como una persona muy triste, finalmente desarrollo un tipo de personalidad triste, depresiva. Si en algún momento tuve miedo, entonces desarrollo un tipo de personalidad ansiosa, miedosa, ¿sí? Si sentí culpa en algún momento, cuanto más temprano posible, más me marca, ¿verdad? Entonces probablemente desarrollaré una forma de ser culpable, me sentiré siempre culpable en todo. Y la cuestión es que no solo desarrollamos una forma de ser, sino que a partir de todas las heridas que tenemos y sobre todo a partir de las que se dan más temprano en nuestra vida, antes de los 6 años, desarrollamos muchas máscaras o personalidades no auténticas que entran, ¿verdad? A partir de una fisura, digamos, emocional que se hace en relación a una herida que yo tuve. Y entonces me defiendo, el yo se defiende para no sufrir y empieza a actuar de esa manera. Entonces es sumamente importante para recuperar la salud, recuperar la autenticidad. Eso es primariamente, ¿sí? Entonces, estos tips que les voy a dar, yo se los voy a dar y luego ustedes comentan un poquito conmigo. Si les gustó, ahí ponen un me gusta, ¿verdad? Lo comparten. Estos 3 tips empiezan con D, los 2. El primero es detenete o detente. O sea, estamos en este mundo todo el tiempo corriendo, ¿verdad? De un lado para el otro, queriendo hacer más, produciendo, ¿verdad? Queriendo ser perfectos continuamente y muchas veces sin un propósito de vida, sin un porqué, sin una misión que uno tenga clara, ¿verdad? Acerca de hacia dónde va. Entonces entramos en esa locura, ¿sí? ¿Qué hay que hacer? Alto. Eso es lo primero. Alto, stop, detente y entra adentro tuyo y empieza a pensar un poquito qué estás haciendo, para dónde vas. Eso que estás actuando, ¿sos realmente vos o estás copiando a otras personas? Si dicen que vos sos una persona de un carácter terrible, ¿es realmente así? ¿O es porque en algún momento desarrollaste todo eso a modo de defensa con los demás? ¿Sí? Entonces, detengámonos. Hay que detenerse para entrar dentro nuestro. Sacar el espacio. Sacar el momento. ¿Sí? Es muy importante, yo siempre les digo, tener como un cuaderno, ¿verdad? Donde uno pueda, como un diario, ¿no? Donde uno pueda ir escribiendo, dejar constancia de todo lo que le va pasando, porque si no, los sentimientos nos van desbordando. A menos que tengamos una persona de confianza que no nos va a juzgar, con quien podamos hablar, a quien podamos contarle todo, que en general esa persona nunca existe, porque es imposible tener una persona que todo el tiempo podamos recurrir a esa persona. Siempre las personas de algún modo nos van a quedar mal, ya sea porque no tienen tanto tiempo, ¿verdad? Porque no pueden estar todo el tiempo girando alrededor nuestro. Si giraran alrededor nuestro y solamente se ocuparan de nosotros, serían personas dependientes de nosotros. O sea, estaríamos en una relación de dependencia emocional, que no es sano. Lo que queremos es cada uno tener su lugar, ¿verdad? Cada uno tener su independencia. La única
persona que nunca nos va a fallar es Dios, ¿verdad? En ese sentido, si tenemos una linda relación con Dios, podemos hablar con Él, contarle todo lo que nos pasa, ponerlo en sus manos y recurrir al cuadernito, ¿verdad? El cuadernito, si nosotros creemos, también nos puede servir. Gracias por los corazoncitos. Si van a corazoncitos, es como que llega un poquito más no sé, Instagram, el algoritmo lo distribuye más, no sé cómo hace. Entonces, escribirlo, ustedes pueden escribir lo que pasa y como les digo, si son personas de fe, esto que van escribiendo lo van llevando a su meditación, lo van llevando a su oración. Hola Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Patri? Hace mucho que no nos vemos, ¿verdad? Un gran abrazo. Aquí estamos, ¿verdad? Compartiendo un cafecito. Ahí agradezco también a Ivonne, Maxi, que están ahí. Muchas gracias. Entonces, número 1 para ser auténtico es detenerse. No correr tanto, detenerse y sacar el tiempo para uno. Porque si no, uno sigue con todo ese rollo de formas de ser que en realidad no son como uno es, de verdad. Entonces, detengámonos, ¿sí? Ay, dice Patri, gracias. Un abrazo, Patri, qué lindo encontrarnos acá. Número 2, también con D, es deja de compararte con los demás. Y ahora vamos a ver por qué deja de compararte con los demás. Soy una mujer de fe, dice Patri. Adelante, muy bien. Deja de compararte con los demás porque tu camino es único. Sí, y esto es totalmente cierto y esto es lo que nunca entendemos. Siempre, desde que somos chiquititos, siempre estamos mirando el examen del compañerito de al lado para ver cuánto se sacó, del de atrás, ¿verdad? Y siempre comparando, pero ¿por qué? Si yo estudié tanto y a este no le cuenta tanto y se sacó más. No nos tenemos que meter en eso. Eso no nos hace bien, ¿sí? Misterio. Si nosotros vemos que no nos esforzamos, para lo único que sirve es para evaluar y decir, ok, ¿me esforcé lo suficiente? Sí, no. Si yo hice todo lo que pude y aún así no me fue tan bien, le fue mejor a la otra persona, bueno, por algo será, ¿verdad? Hay que también dejar las cosas, no es necesario conocerlo todo en la vida tiene que tener su cuota de misterio, si no es muy aburrida. Y si nosotros supiéramos todo absolutamente cómo es y todo lo que va a pasar, ahí sí les aseguro que nos volveríamos locos. Entonces uno hace lo que puede, el resto se lo deja a Dios, ¿verdad? Entonces es muy importante esto de no compararnos, dejar de compararnos con los demás. Número 1, detenernos. Número 2, dejar de compararnos con los demás. Fíjense que no hay dos personas iguales, ni siquiera físicamente, porque incluso sería más fácil que físicamente fuéramos todos parecidos, aunque por dentro diferentes. Imagínense qué raro que sería, ¿no? Pero ni siquiera físicamente hay dos personas iguales. Todo lo de afuera refleja lo de adentro. Entonces, por dentro, menos todavía. Hay menos similitud. Somos muy diferentes. Hay a veces personalidades un poquito parecidas, que tienen algunos patrones de conducta parecidos, pero nadie es igual. Entonces, uno solo es quien puede interpretar las cosas como son, quien puede vivir la vida de acuerdo a lo que le conviene, ¿verdad? De acuerdo a lo que sabe que es bueno para él. En este caso es muy importante escuchar nuestra conciencia, pero que nuestra conciencia esté sana, ¿verdad? Una conciencia libre de heridas del pasado, libre de ataduras del pasado, porque si no el ambiente la distorsiona totalmente. Escuchar esa voz interior,
de lo que está bueno para mí, de lo que no, y ir de acuerdo a eso. No nos comparemos con los demás porque cada uno tiene su propio camino, ¿sí? Y entonces no hay por qué compararse. Que ahí mandan saludos, gracias. Y el número 3 sería dialoga, también es con D, ¿ven? Estamos con las 3D. Detenete, deja de compararte con los demás, y D, dialoga con ti mismo. O sea, detenerse ¿para qué? Para entrar dentro de uno, ¿verdad? Para entrar dialogando con uno mismo. Recordemos que todo verdadero proceso de transformación empieza por hacia adentro, hacer visco para adentro, ¿verdad? Empieza por conocer nuestras fortalezas, nuestras debilidades y empezar a construir a partir de ahí. Entonces, si nosotros no dialogamos con nosotros, no vemos qué nos pasa, no vemos lo que queremos, no vemos hacia dónde va nuestra vida, y bueno, entonces nos quedamos estancados, ¿sí? Entonces, ya les dije, esas 3D son súper importantes. Detenerse, dejar de correr tanto. Número 2 sería dejar de compararse con los demás. Cada uno tiene su propio camino. Y número 3 sería, ¿qué sería? Número 3, a ver si me lo ponen ahí. A ver si están escuchando. Número 3 sería dialogar con uno mismo, que es lo mismo que autoconocerse. El autoconocimiento es el primer punto, el primer paso de toda psicología. Es el conocimiento de uno mismo. Pero cuidado, hay que conocerse. Nosotros no podemos juzgar a los demás, ¿verdad? Pero con nosotros sí, podemos empezar un poquito como a juzgar, a preguntarnos, ok, yo soy, por ejemplo, conociéndose una persona a sí misma podría decir, yo soy una persona triste o melancólica, ¿verdad? Y me creo que soy así, ¿no? Pero ahí está la cuestión de objetar un poquito y decir, ¿yo soy realmente así o la vida me hizo así, los demás me hicieron así y este no es mi yo verdadero, este no es mi yo auténtico, no es mi yo interior, no es esto lo que Dios quería para mí? Yo soy así porque en algún momento de mi vida me hicieron bullying, porque en algún momento de mi vida me trataron mal, porque fracasé en esto y esto, entonces me volví una persona triste, melancólica. O sea, hay que cuestionar ese dialogar con uno mismo, ese autoconocimiento tiene que ver con no tomar como ciertas esas cosas que yo voy viendo dentro de mí. En esto yo difiero de muchos psicólogos, porque muchos creen que meterse adentro, ver cómo uno es, ya está, me quedo con eso. No, yo tengo que ver ahí, ser capaz de decir, esto no soy yo, la yo verdadera. Yo esto lo tengo que ver cuándo empezó en mí esa forma de ser, de actuar así triste, o pongamos otra emoción, o enojada, o defendiéndome siempre, o sintiéndome así como súper fuerte, o como que todo lo puedo, ¿verdad? Narcisista. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue? ¿Cuál fue esa situación que me marcó? Y tratar de sanar ese momento para que aparezca finalmente. Si yo creo, le voy a entregar todo eso a Dios, voy a renunciar a eso. Si alguno necesita ayuda, es muy bueno que lo hagan desde un proceso, ¿verdad? Con otra persona que los pueda ayudar, pero que no solo sea psicóloga, sino de fe. Si es que ustedes son de fe y creen en la sanación por ahí que Dios puede darles. Entonces, no hay que quedarnos con todo lo que vemos ahí, hay que cuestionarlo. Incluso si son características buenas. Por ejemplo, yo puedo tener alguna característica buena, como decir,
a ver, ¿qué puede ser? Soy una persona que le gusta, que comparte siempre con los demás. Entonces tengo que cuestionarme, ¿yo soy realmente así? ¿O lo hago a propósito porque estoy buscando llamar la atención? ¿O estoy buscando que los demás me quieran, que los demás me acepten? Si ese es el motivo, hay que cuestionarlo, porque uno las cosas no las tiene que hacer esperando la aprobación de los demás, ¿sí? Uno es bueno ser una persona caritativa, una persona que ayude a los demás, pero siempre que nazca del corazón de la persona, ¿sí? O siempre que Dios le haya dado a esa persona ese carisma, ese don, ¿verdad? Ese amor por ayudar a los demás. Pero si yo lo estoy haciendo de manera forzada, no va, ¿verdad? Entonces pasan, a veces hay cosas que pasan, que por ejemplo, alguna persona se pone como una máscara de sentirse muy como desenvuelto, muy como que todo lo puede, porque se está mostrando así para no mostrar en realidad que es una persona más bien de temperamento inseguro, ¿verdad? Como que es un poquito introvertido. Entonces se disfraza con toda esa fortaleza. Y no está bien, no estamos siendo auténticos. Nosotros tenemos que trabajar en nosotros, en las cosas en las que somos débiles para, ¿verdad?, desarrollarlas, pero no dejar de lado tampoco eso en lo que somos buenos, o sea, la fortaleza. Si yo tengo algo en lo que soy muy bueno, eso lo puedo perfeccionar y llegar más arriba. Pero a lo mejor hay cosas que tengo en las que por ahí no soy tan bueno. Y por más que me esfuerce y practique y todo, no lo voy a lograr. O sea, voy a superarme un poquito, pero nunca voy a estar aquí. Entonces es muy importante saber, bueno, cómo soy, quién soy, cuáles son esas cosas y cuestionar. ¿Yo soy así realmente como me estoy viendo? ¿O eso es una máscara, es una defensa que yo me puse en X momento cuando pasó X situación en mi vida? ¿Sí? Entonces, los 3 tips, se los recuerdo, son los 3 con D para que se acuerden. Número 1 sería detenerse. Número 2, dejar de compararse con los demás. Y número 3, dialogar con uno mismo cuestionando. O sea, es el autoconocimiento, pero no un autoconocimiento pasivo, sino dialogando con uno, cuestionando bien uno, lo que quiere hacer. Y si uno quiere cambiar, si uno es una persona de fe, le va pidiendo a Dios día a día que le ayude a transformarse, ¿sí? A ser así como Dios quiere verlo, a desarrollar esa forma de ser auténtica en sí mismo. Bueno, ahora me gustaría, por ahí si comentan algo, me pueden poner alguna pregunta. Ya vimos cuáles son los 3 tips. Coméntenme algo sobre el tema, si ustedes lo hacen esto, si tienen que trabajar un poquito más en ustedes, en su autenticidad, ¿cómo están? Este café de Costa Rica está riquísimo. Se los recomiendo, ¿eh? Si vienen a Costa Rica, llévense cafecito de Costa Rica. O si conocen a alguien de Costa Rica, que les mande café de Costa Rica. ¿No tienen nada que comentar? Así como al principio, este muchacho Matías que había comentado la situación que tenía con su novia. El tema de la autenticidad en la relación de pareja es muy importante. Y también en las relaciones familiares. El domingo no, el pasado mañana, miércoles, a las 9 horas Costa Rica, vamos a hablar de la autenticidad en las relaciones de pareja, no, en las relaciones familiares. Aquí dice Patricia, yo soy muy competitiva. Ajá, Patri, sí. ¿Y por qué? ¿Qué hay detrás de eso, verdad? ¿Qué es lo que, pregúntate, ¿por qué quiero ser así? ¿A quién tengo que demostrarle cómo soy? ¿Qué quiero
lograr. Es cierto que estamos en una sociedad competitiva, lamentablemente que en el momento en que uno está trabajando en una empresa, entra en una relación de competencia con los compañeros y uno tiene que esforzarse en hacer lo que el jefe dice. Si el jefe te dice, tenés que hacer esto, hay que hacerlo, y cuanto mejor lo haga y cuanto más rápido lo haga, lógicamente mejor me va a ir, y capaz que me cambian de puesto, me ascienden el salario. O sea, no está mal, ¿verdad?, ser competitivo, pero hay que ver en qué situaciones. Si sos competitiva con tu pareja, ya esto es problemático, porque la competencia en pareja no está bien, porque en la pareja lo ideal es que haya unidad, o sea, que tienen los dos del mismo lado. O sea, si a mí me va bien, si al otro le va bien, me alegro, porque es como que a mí también me estuviera yendo bien, porque somos uno. Adri Quesada dice, para el diálogo interior a mí me gusta plasmar todo en un diario. Claro, es lo que yo decía, ¿verdad? Como de escribir, te felicito, eso es importantísimo. En un diario, en una agenda, ¿verdad? En algo. A mí a veces me quedan las agendas con muchos espacios del año anterior, entonces las voy usando para escribir, ir poniendo, ¿verdad? Todo. Hay cuadernos de tapa dura con espirales que son muy lindos para poder ir escribiendo. Gracias por tu participación. Y aquí dice Ivonne, no eran yo, me ha costado ser yo. Bueno, aquí está. En un momento, por agradar a otros, me coloqué máscaras que no eran yo. Me ha costado ser yo, pero por la gracia de Dios ahí lo voy logrando. Qué dicha, Ivonne. Muy bien. Yo te sugiero lo siguiente. Veo que me decís por la gracia de Dios, entonces entiendo que crees en Dios. Pedile a Dios, ¿verdad?, que te muestre. Si vos tenés todavía algunas máscaras que no son vos, ¿cuál fue el momento en que por primera vez empezaste a usar esa máscara? Y quítátela renunciando, ¿verdad? Si yo renuncio a esto y esto en el nombre de Jesús, ¿verdad? Renuncio y te la quitas, ¿verdad? Y le pides a Dios que te muestre cómo quiere verte, ¿sí? Muy bien. Esto es una lucha constante, irnos quitando todas las falsas máscaras, los falsos mecanismos de defensa, falsas personalidades, hasta que llegamos a ser la persona auténtica, ¿verdad? Que tenemos que ser. Patricia dice, tengo que detenerme y reflexionar sobre lo que quiero hacer en mi trabajo. Muy bien, Patricia. Así es. Hay que detenerse, porque si no uno va y va y va y va y va y se mete en eso sin salida, ¿verdad? Ese todo. Y cuando se da cuenta, pasa el tiempo, ¿verdad? Y dice, ay, hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro. Y Ivonne dice, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, si hay algún otro comentario que quieran poner, les recuerdo, pasado mañana estoy a las 9 hora Costa Rica, 11 Bolivia, 10 Ecuador, 10 Perú, 9 México y 12 Argentina, mi patria. Iba a decir mi madre patria, pero la madre patria de todos los latinoamericanos es España, ¿verdad? Esa es la madre patria. Sí, porque yo soy argentina, pero bueno, me casé con un tico hace muchos años, entonces vengo viviendo aquí desde hace muchos años en Costa Rica. Bueno, entonces si no quieren preguntar más nada, nos vemos el miércoles con la colega Priscila Reyes, compartiendo un café terapéutico o un tecito terapéutico. Ahí como me comentó una personita que me escuchaba de Argentina, me dijo, Teresa, estoy intrigada porque a mí en realidad me gusta más el té que el mate, así que mejor compartir un tecito terapéutico. Digo, claro que sí, ¿verdad? Bueno, lo que sea, té, café, mate, ustedes prepárense los lunes a esta hora de Costa Rica, 4 de la tarde, y los miércoles a las 9 de la mañana. Cuando comparto con mis compañeras, ¿verdad? A veces el vivo es desde el Instagram de ellas
o a veces es desde el mío. Entonces, bueno, tendrían que estar atentos ahí a mi página para ver desde dónde se hace. Pero este miércoles es desde mi Instagram, teresasanga.psicología. Muy bien, Patricia dice gracias, Tere, con todo gusto. Un abrazo. Bueno, muchas bendiciones y hasta prontito. Chao, chao.